buenos días, Dios les bendiga. Hoy quiero traer una hermosa palabra de parte de Dios que la he titulado Las preocupaciones de un muerto. Vuelvo y repito, las preocupaciones de un muerto. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, del versículo 22 al 24. Dice así: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Padre celestial, te alabo y te bendigo, Señor poderoso Dios. Te alabo y te bendigo, mi Padre celestial, y te ruego, Señor, que esta palabra hable a mi corazón y al corazón de los oyentes. Gracias, mi Cristo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay muchas preguntas acerca de lo que puede suceder después de muerto. Preguntas como: ¿habrá vida después de la muerte? ¿Qué sucederá en el más allá? ¿Qué pasará en el ser humano después de la muerte? ¿Los muertos tendrán conciencia? Son muchas las preguntas y muchas las respuestas que se han generado alrededor de este tema. Algunas tratan de dar algunas explicaciones, otros simplemente se consuelan con negar rotundamente que haya vida después de la muerte. Otros tratan de ignorar el tema diciéndose: pero nadie ha venido del más allá. Nadie ha venido después de muerto para que nos diga si hay vida o no hay vida de más allá. Pero quiero empezar aclarando de que yo sí conozco a una persona que vino del más allá y se llama Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. El que es la palabra existía desde el principio. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Luego en el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En esta palabra, Juan nos está aclarando de que Cristo, antes de nacer de la Virgen María, ya existía. Y que ha existido desde antes de que el mundo fuera creado. Desde antes de la creación del universo. Que Cristo siempre ha existido en el más allá. Y cuando Él nació de la Virgen María, pues ¿de dónde venía? Pues del más allá. Y Él sí conoce lo que sucede allá detrás del más allá. Él sí nos puede hablar claramente lo que sucede en el más allá. Pero
nosotros tenemos que tener claro que cuando Cristo vino a la tierra, pues se hizo hombre para decirnos las cosas que sucedían en el más allá. Y su nombre en la tierra fue Jesucristo. Igualmente me permito aclarar que Jesucristo no vino del más allá una sola vez, sino que lo hizo 2 veces. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y durante los 3 días que estuvo muerto, dice la Biblia que Él descendió hasta el Hades y le arrebató las llaves al Hades y a la muerte. En Efesios 4 del 8 al 10 dice: por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego en primera de Pedro 3, 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, aquí la palabra de Dios nos está afirmando que Jesucristo cuando murió no se quedó en ese cajón o no se quedó en la tumba, sino que durante los 3 días que estuvo muerto, Jesucristo descendió al Hades y allí le quitó las llaves del Hades y le quitó las llaves de la muerte. Y Él, cuando resucitó, no venía de vacaciones, no venía de estar en el cajón. Cuando Él resucitó, venía de estar allá en el Hades, predicándole a las almas de esas personas que habían muerto creyendo en la esperanza de salvación. Luego en Apocalipsis capítulo 1, 17 al 18, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y termina diciendo el versículo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces lo primero que quiero aclarar es que Jesucristo sí nos puede hablar de lo que sucede en el más allá, porque lo conoce muy bien. Entonces alguien podría pensar: pero bueno, ¿cómo sabemos si Jesucristo está diciendo la verdad? Pues también lo dejó claro Jesucristo. También lo dejó escrito allí en Juan 8:14. Jesucristo dice: aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Es decir, Jesucristo está respondiendo a todas las preguntas que usted se pueda hacer sobre el tema. Jesucristo dice: yo les puedo hablar de mí y de lo que sucede allá, y pueden tener la confianza que lo que les digo es la verdad. Ahora, ya claros de esto,
Permítame decirte que la misma palabra de Dios allí en Hebreos 9:27 nos dice algo muy concreto y nos dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, todos somos conscientes que vamos a morir. De ahí no hay ninguna duda para nadie. Pero la duda es, ¿qué pasará después de muerto? Pues la misma Biblia, el mismo Jesucristo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo están diciendo que la muerte no termina cuando lo meten al cajón o cuando lo llevan al cementerio o cuando lo creman. Allí no termina todo. La palabra de Dios está diciendo que después de que usted muera, tenemos que comparecer ante un juicio a rendir cuentas por lo que hayamos hecho. Hay dos juicios en la Biblia. Uno se llama el tribunal de Cristo y el otro se llama el juicio del gran trono blanco. Pero todos tenemos que ir allí. Es decir, no terminan las cosas cuando muero, sino que después de muerto las cosas continúan y yo tengo que rendirle cuenta a Dios. Ahora, el tema que nos preocupa hoy es: ¿cuáles serán las preocupaciones de una persona después de que esté muerta? Normalmente cuando nos vamos a un velorio siempre decimos: descansó y ahora sí se va a disfrutar de la buena vida. Ya descansó y entonces ahora sí pasó a mejor vida. Ahora sí se fue a descansar. ¿Será cierto eso? Pues Jesucristo allí en Lucas 16 del 19 al 31 nos habla la historia o nos cuenta algo acerca de un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Algunos han hablado que es simplemente una parábola. Otros dicen que no, que es una historia real. Pues bueno, en este momento no vamos a tratar de si es parábola o es historia real. Quiero solamente que nos enfoquemos en las palabras de Jesús, que eso sí es real. Y lo que dice allí es que el rico, cuando murió, no se fue a descansar. Lázaro, cuando murió, sí se fue a descansar, porque en el corazón de Lázaro estaba Cristo. Cuando una persona que tiene a Cristo en su corazón muere, él sí, dice la Biblia, se va a un lugar llamado el paraíso, donde dice la Biblia que allá no hay dolor, no hay tristeza, no hay preocupaciones, no hay nada malo, nada negativo, no hay lágrimas, no hay tristeza. Pero cosa diferente le sucede al que muere sin Cristo en su corazón. Él, dice la Biblia, va a un lugar de tormento a esperar hasta el día del juicio. Y en ese lugar de tormento, dice la Biblia, que el ser humano sí tiene conciencia, sí se acuerda de las cosas, sí puede reflexionar. Y entonces la persona que muere sin Cristo pues no está de vacaciones en el más allá, no está disfrutando del más allá, sino que está en un lugar de tormento. ¿Cuáles son sus pensamientos en ese lugar de tormento? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Pues aquí Jesucristo nos explica tres. La primera preocupación de este hombre muerto que se encuentra en el lugar de tormento es: ahora, ¿quién tendrá misericordia de mí? ¿Quién me podrá ayudar en este lugar de tormento? Y Abraham le responde con dos formas diferentes. La primera: cuando tuviste en vida,
tuviste mucho dinero, mucha abundancia, pero tú no tuviste misericordia del necesitado. Es decir, como tú no tuviste misericordia del necesitado, tu corazón era duro, tu corazón era un corazón cerrado, que aunque miraba personas en necesidad y usted teniendo para ayudar, nunca lo hiciste. Y esas pequeñas cosas son vistas ante los ojos de Dios. Algunas personas dicen: voy a donar un dinero, 10 millones de pesos a una fundación. Pero van y piden el recibo de esa fundación para que después se lo descuenten de sus impuestos. Pues permítame que ahí usted no está haciendo ninguna obra de misericordia, porque usted está pidiendo que se lo descuenten de sus impuestos. Otros hacen lo mismo con el diezmo. Van, dan el diezmo al templo y luego piden un recibo para que ese diezmo sea descontado de sus impuestos. Pues permítame decirle con toda franqueza que usted puede calmar su conciencia diciendo: di el diezmo, pero ante Dios no será tomado como diezmo, porque sencillamente fue el pago de tus impuestos. Y el Señor dice: las cosas que tú le des a alguien, hágalo con misericordia, para que sean tenidas en cuenta delante de Dios. Pero lo segundo que Abraham le dice y le responde a este hombre cuando pregunta: ¿y ahora entonces quién tendrá misericordia de mí? La segunda que Abraham le responde es: los dineros, la riqueza, los bienes materiales no te garantizan la entrada al cielo. Es decir, no hay dinero con lo cual usted pueda comprar la salvación. No hay dinero que usted pueda tener para comprar su salvación. En Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Es decir, la salvación no se puede comprar con obras de caridad. La salvación no se puede comprar pagando en un templo. La salvación no se puede comprar pagando X o Y cosa. La salvación se hace por la sola misericordia de Dios. Pero ¿cuándo puedo yo tener la misericordia de Dios? Nos lo responde Salmos 5:7. Dice así: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré tu santo templo en temor. Es decir, podemos tener misericordia de Dios para salvación solamente mientras que estemos vivos y usted pueda adorar el nombre de Dios. Cuando ya estés muerto, allí le deja claro a Abraham que ya la misericordia de Dios no aplica para nadie. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa delante de Dios alcanzará misericordia. Es decir, yo alcanzo la misericordia de Dios cuando voy delante de Dios y confieso mi pecado. Cuando voy con toda sinceridad delante de Dios y cuando acepto a Cristo en mi corazón, pues allí podré tener la misericordia de Dios mientras que yo esté vivo y lo pueda hacer. Después de muerto ya no hay misericordia para salvación. Pero la segunda preocupación de este muerto es: ¿cómo evitar que mi familia venga a este lugar de tormento? ¿Cómo evitar? Él ya entiende que para él no hay oportunidad.
que se va a quedar por toda la eternidad en el lugar de tormento. Pero él recuerda que tiene familia que está viva. Y él dice, tengo un padre y unos hermanos. ¿Cómo hago? Y entonces Abraham le responde, cuando usted estuvo vivo, usted se preocupó por solventar sus necesidades. Usted se preocupó por comprarles comida, vestido, llevarlos al parque, darles una buena educación, sacarlos adelante. Usted se preocupó por las cosas materiales de su familia, pero usted nunca se preocupó por la vida espiritual de su familia. Y después de muerto, le dice Abraham, pues ya es demasiado tarde para que se preocupe por ellos. Es decir, si usted quiere preocuparse por su familia, pues debe hacerlo mientras que usted esté vivo, porque usted debe ser el ejemplo de su familia en la búsqueda de Dios. Usted debe ser el ejemplo, que su familia lo vea orando, cantando, levantando sus manos, adorando y entregando su vida a Cristo. De esa manera, usted no tendrá que preocuparse de su familia en el más allá, pero debe preocuparse por ellos en esta tierra. Y entonces él entiende esto y entonces pregunta cómo hacer para que ellos no vengan acá. Entonces Abraham le responde y le dice, allá tienen a los profetas y tienen a Moisés, escúchenlos. Quiero aclarar que cuando Jesús estaba hablando estas palabras, Moisés había muerto hace 4000 años y los profetas habían muerto hace 400 años. El último profeta murió hacía 400 años. Es decir, ya no estaban vivos ni Moisés ni los profetas. Entonces Jesús, ¿cómo se atreve a decir, escúchenlos? Pues muy sencillo. Moisés y los profetas habían dejado sus palabras escritas en las Sagradas Escrituras y tenían que leer las Sagradas Escrituras. En el templo se leían y la gente, algunos no iban, otros iban, pero se preocupaban de otras cosas y estaban pendientes de otras cosas y no oían la palabra de Dios. Entonces les dice, escuchen la palabra de Dios. Hoy en día, la mayoría tenemos Biblias en nuestras casas, pero la mayoría las tenemos abiertas en el Salmo 91. Permítame decirle que ahí la palabra no surte ningún efecto en mi vida. La palabra surte efecto cuando yo la escucho, cuando yo la oigo, cuando yo le presto atención y cuando yo busco de la presencia de Dios en mi vida. Y ahora viene la tercera preocupación de este hombre en el lugar de tormento. ¿Cómo quitar la incredulidad del corazón de mi familia? Este hombre entiende que su familia sí iba al templo y oían la palabra, pero les entraba por un oído y les salía por el otro. Él entiende que el problema no era que no escucharan. El problema no era que no les predicaran. El problema no era que no los invitaran al evangelio. El problema no era que no les predicaran. Sí les predicaban, sí los invitaban, sí habían ido a la casa de Dios a escuchar la palabra. El problema era que no creían. Y entonces él entiende que el problema no es que no se predique la palabra, sino que el problema era la incredulidad en el corazón de su familia. Y entonces él dice, ¿cómo quitar la incredulidad? Y entonces él se atreve a proponerle a Abraham que haga resucitar un muerto. Y entonces él dice, si un muerto resucita, le van a creer. Y entonces Abraham le dice, no, ni siquiera si resucita un muerto, le van a creer. Tal vez a nosotros a veces nos pasa lo mismo. A veces decimos, si Dios me sana de esta enfermedad, entonces yo me vuelvo cristiano.
Si Dios sana a mi mamá que tiene un cáncer, entonces yo me vuelvo cristiano. Si Dios permite que yo consiga un buen empleo, me vuelvo cristiano. Si Dios hace un milagro y levanta a un paralítico, yo me vuelvo cristiano. Pero la verdad es que la Biblia nos deja claro que la incredulidad no se quita con ver milagros. La incredulidad se quita cuando yo escucho y escucho y escucho y guardo en mi corazón la palabra de Dios. El mismo el apóstol Pablo escribe: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. El oír. Allí no dice por ver milagros. Allí no dice si Dios te cambia la deuda. Allí no dice si Dios te paga la deuda. Allí no dice si le aparece dinero en el banco, entonces usted va a creer. No, allí dice cuando usted aprende a oír la palabra de Dios. Y entonces Jesús le habla allí en Juan 20 del 24 al 29. Encontramos a Tomás, un discípulo de Jesús, que él dice: si yo no veo, no creo. Entonces Jesús se le aparece y le dice: pues Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Este es el secreto de la salvación: creer en Cristo sin ver milagros, sin esperar milagros más que el de mi salvación, sin esperar milagros más que la transformación de mi vida. Y cuando mi vida sea transformada por Cristo, entonces no me voy a tener que preocupar en el más allá. Porque recuerde que el que tiene a Cristo en su corazón irá al lugar del paraíso y allí no habrán preocupaciones. Pero el que muere sin Cristo en su corazón irá al lugar de tormento y allí tendrá muchas preocupaciones. Quiero terminar diciendo que en el más allá, por más que te preocupes, no podrás hacer nada por ti, porque la salvación solamente la puedes tener aquí en la tierra. Segundo, no esperes estar en el más allá para empezar a preocuparte por ti y por tu familia. Preocúpate ahora por ti. Preocúpate ahora por tu salvación. Preocúpate ahora por la salvación de tu familia. Sé tú el ejemplo para tu familia. Preocúpate aquí por ellos, para que no tengas que preocuparte por ellos en el más allá, porque la oportunidad de salvación es aquí y ahora. Si usted ha entendido esta palabra, quiero que cierre conmigo tus ojos y entonces usted se haga la siguiente pregunta con tus ojos cerrados. Si tú mueres en este momento, ¿dónde irá tu vida? ¿Estás seguro que va al paraíso o tienes dudas y crees que de pronto puede ir al lugar de tormento? Pues la oportunidad de salvación está puesta en la mesa. Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que hoy tú aceptes a Cristo en tu corazón y luego tú seas el ejemplo para que tu familia también acepte a Cristo y todos puedan ir al paraíso y no tengan que ir a preocuparse en el lugar de tormento. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te ruego que perdones mis pecados. Te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Reconozco que no he hecho nada para mi salvación, pero hoy me comprometo a oír la palabra de Dios y hacer cambios en mi vida. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. También te ruego que yo pueda ser el ejemplo de cambio
para mi familia y que yo pueda llevar a mi familia al conocimiento de tu palabra. Ayúdame a preocuparme aquí para no tener que preocuparme en el más allá. Perdóname, Señor, y ayúdame a seguir fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por permitirme llegar hasta su casa con esta palabra, pero quiero pedirte el favor que envíes este mensaje a tus amigos, tus contactos, tu familia, para que ellos también se empiecen a preocupar aquí en la tierra y no tengan que preocuparse en el más allá. Porque recuerden, en el más allá sí hay vida después de la muerte. Que Dios te bendiga y muy bendecido día.